A ver, entonces, tes o inventario preparado xa? Sí. Levo flechas, as cabezas, TNT, arena de almas, obsidiana para encerrarme, pocións por si acaso, pala, pico, hacha, espada, arco, mazáns, Flechas, lava, así as flechas as levo, vale. cubo, a etiqueta de Sicho, ender Está chest, renombrada xa. sí, Vale, vale, cohetes, 2 tótems, vale. toda Cohetes, armadura, cohetes ender levas de pearls, sobra por se acaso hai que escapar. un stack. Vale. Vale, vale, vale. Uf, mira, que nervioso estou, macho. Sobre todo polo Ender Crystal. Unha vez que sala ben o do Ender Crystal, vai salir ben todo. Sabes? E aínda así, eles non van a ir para ali, porque eu os sigo e delátanse, sabes? O que vai ir para ali primeiro vou ser eu. Eles non van a ir voando hacia a súa base, porque entonces eu os vou a ver, os vou a seguir e averiguarei onde está. Sabes? Debo levar un stack de follas e árbol. O sea, se eu ahora mismo son consciente de que podo perder todo o que teño no inventario. Pero mira, o arco teño a 43 usos e non me deixa reparalo porque o fixe mal, porque son tonto. E o pico, E fixestes. pois metinlle os encantamentos en orden incorrecto. O pico faise Por en... iso non che deixa reparalo. Sí. O pico faise en 5 minutos. E a espada teño outras de repuesto. E a armadura tamén teño de repuesto. O que máis me debería perder ahora mismo do que levo son 2 tótems, 16 Ender Crystals e as elitras. Ajá. Pero Caetán vai estar con máis ollos que Rexi. Caetán vai estar máis desconfiado que Rexi. Vai a vigilar máis que Rexi. Rexi vai estar máis no seu mundo, empanado, sabes? Pero bueno, habrá que ver como se plantea a situación. Prometinlles que mañán lles iba a dar o trim, pero lles vou a dicir, non vos lo quero dar mañán, vou vos dar o sábado e así asegúrome de que non rompedes a tregua porque non me fío de vos. E ademais, e ademais douvos un mellor que o de Costa. Entonces, o sábado ás 10:30 vou quedar con eles en 00. E voulles facer ali un pouco paripé e tal, e se encontro unha oportunidade, matos. Si non tampouco pasa nada, pero estaría ben matalos. Eso xa sería a guinda do pastel, pero non pasaría nada. Mentras ti vas a ir á súa base e vas a romper as camas. E despois, ou ben os mato, ou ben che mando mensaje. E ti catapultasme. Pois xa se os matas xa sería, mira. Xusto en ese momento Se ves cousas non podes, mata un, e así quedanse como locos. Como? Se ves que os dous non podes ou así, intenta matar a un e telepórtache. Ainda que solo sea un, para que outro se quede medio loco. Bueno, vou unir a él, vale? Vou no chamar. Estate atento. Buenas. Ahí está. Bueno, antes de nada quero que me dades explicacións sobre o que pasou como... Pues rollo.
pasou? Que pasou con o Vale, que le bosque? rompí yo Que ahora. había? O O sea bosque! que, non sei. No, mira, fai un rato Ah, dixen con a el Roy. bosque. Claro. Ah, yo no hice nada al bosque. No, dixen a Roy. Roy, quen fixo isto? E díxome, fixo o Reshi. E dixen, pois queimo yo. Pero tires. Pero este chaval é tonto. Pero se fixen eu. Pues culpa de Roy. Ahora. A ver, onde nos poñemos? Pois non sei, eu quería me poñer paseando con vos polo bosque. Pero como non hai bosque... Bueno, hai 1, 2, 3, 4, 5 árboles andando. Eso Bueno, poderémolo... más que bosque era yo. Eso podémolo considerar bosque. Bueno, pois entonces... A ver, ¿Qué un bosque tal? es un conjunto de árboles. La gigante andou. Que? Mira, 1, 2... Ah, no, espera. Sí. Y hay florinchas. E hai troncos voando. Sí, no, xa. E aí son normales tamén. Sí, pero quitar estos bloques mucho te costaba, ¿no? Quedan aquí más mal. Bueno, pois, amigo, Que bloques estes? espera que... Ah, que lo acabas de quemar, dices, no queda tan. Por si antes no quedó todo turrado bien. Ué, perdeu Sí. zonas. Eso, Bueno, dos. Sí, dúas. No, tamén eu perdín dúas granjas. E aquí estou, con unha sonrisa na cara. También yo perdí una granja y caí tan otra. Y aquí No, estamos. no, porque esas granjas non eran vosas. Uy, perdón. No, sí, sí. Sí que era mía, sí. Eran túas, ¿no? Yo No cuando había la, yo cuando la hice no granja funcionaba. O sea que no era granja. Uy. Granja Pero se ven que cuando la hice. querías que che dera a pólvora desa granja, sabiendo que non Antón, funcionaba. Isto parece unha putísima pirola. Sí, aquí. sí. No, Sí que pero funcionaba, que la arreglé yo. pero antes Por eso había es mía. máis bloques aquí e rompeunos. No, é que me dixo Roy, é que Antón, nos que fixestes no spawn? Que Rexi me dixo que fixestes pitos. Non me contestastedes, que tal vos está indo na tregua? Estades contentos? Ben, de putísima madre. Bueno, Bueno, pois eu... entendemos que mejor te va a ti, ¿no? Por que? Porque para algo la pediste tú. Unha Bueno, xúcar de pólvora aí, me cago en Dios. É verdad que vos pareceu a pólvora da miña nova granja. Lo que te parece a ti, mal no puede ir, porque si mis cálculos no fallan, solo hoy ya te sacaste una shulker. Como que unha shulker? A no ser que no te acañes. Ah, sí, claro, unha shulker, sí. Bueno, pois ao que vamos, que vos quero, bueno, o dos streams dóvolos despois, pero quero Rexi e Catán. Rexi, isto para ti, ¿Lo de los qué? eso para Rexi e isto para ti, Catán. Está escrito. Sí, lédeo. Eu poño aquí Eu que me vai liar. Sicho propoño no meu nome e solo no meu nome Joder. porque está en castellano. Pero se non pon Sicho, No. pon Rexi, que dis? O sea, No, ahora sí tamén pone- eres Sicho. No, es que pone tu nombre, tonto. Ah, vale, sí, entendo. Pero está mal, Pone eu Canthony propoño no meu nombre e en gallego es nome, Pero Vai a tomar polo cu. Acepto. Toma, aí o tes. Non o lestes enteiro. solo no meu Non o lestes enteiro, tama. solo no meu nombre unha modificación do tratado 9 de xuño. Sí, Caguense deberá Antón, entregar antes había un esqueleto full esta diamante. granja de pólvora Xa diaria. mo dixo Roy que lle Sí. dixestes. No, Sí. no, Dice es que no te das cuenta que literalmente lo único que hacemos es solo salimos perdiendo. Por qué? Porque antes nos llevábamos el 10% de cualquier granja. Bueno, é que Y pasa ahora que nos vamos ahora... a llevar Pero... el 5 y el 10 no, de non solo estás- dos granjas. Non estás Porque tú si entendendo. ahora haces una de Non tokens, estás entendendo. Non vou facer unha de totems. Hasta ahora non a fixen para non darche a ti beneficios. vale. Y E o si la que haces pasa, ahora después de mira, firmar esto, o que pasa é que eu quero tan pillo que conseguir eres tú, ¿no? pólvora. Porque Eu teño a tamén. miña reserva. Ah, todos queremos pólvora. Vale, entonces vamos a chegar a un acuerdo. Ya hay un Entonces, acuerdo firmado. Vale, hai un acuerdo. Ese 5% e 5 estas de pólvora ahora mismo cada un, e xa está. E aí xa... eu quero conseguir pólvora, pero o que non quero é tervos que dar a vos o 20% do que genera a miña granja, porque son tonto, entonces estou lle dando 20 de pólvora aos meus enemigos. Entonces, 20 no, 20%. Caetán, Vale. y tú me Es un dices trato hoy a que la te tarde. firmaste. Me dice el Caetán hoy a la tarde. Yo creo que le podíamos haber pedido el 20% a cada uno.
Entonces, hai dúas opcións. Ou Yo vos, non estou atacañando el 5. ou vos cambiades o contrato e poñedes un 5 no cal, ¿Qué pasaría? no que O que eu pasa? vou a farmear bastante pólvora. Todo depende da cantidad de pólvora que farme eu. E ides vos a levar o mismo poñendo aí o 5 que agora tendo aí o 10. Por qué? Porque vou farmear menos. Entón a cantidad máis ou menos non vai variar. Polo que Preferimos agora, el 10 porque tú pierdes más. Porque si hay el 5 quiere decir que nosotros nos llevamos lo mismo pero tú más. Si pone el 10 pone que nos llevamos lo mismo pero, Pero- tú menos. si que Vale. seguides deixando o 10, o que podo facer é non volver a usar esa granja de pólvora hasta que acabe o contrato que temos vigente. E así levaríades vos un total de 0 de pólvora. Vale, Y tú pues también. para ti también. Vale. Me da exactamente igual, perfecto. Estás contentas. Pero eu ahora mismo, mira, podo vos dar un trin dos guapos e non o Es costero, un trin. o molde da ya sé. armadura. Pero firmades ese contrato. E a ver, vos leedeo ben e sempre podedes A ver, cambiar vamos al algo. trin y miramos. No, home, Dai contes que unha que non mierda. Enseña una man, solo enseña una man. Ok, Si non podes. ok. ¿No sabes Enséñame ponerlo en la tú una mano? man. Ah, espera que non teño ninguna xulca. A ver, vamos a mirarlo contigo na xuntas. A ver, en teoría estamos en tregua, Non me coller nada. Nada, de nada. No, Resi, no, sorry, pero Si no. no. Que no te cojamos nada, que estamos en tregua. A ver, pero que Si te trin cogemos queredes, algo, que vos enseñe? todos, Yo no todas las opciones. Nos de aí decidimos si sí ou No non. momento no que Que de collades trinos. algo sin consentimiento yo desta también Shulker, tengo acabas a tregua, E quedades vos con Vale. un total de 0 de pólvora. Dale, me llevo todas, Caetán. Las espirroneo. Resi, prepara. Va, dale, Antón, non seas rata. Estamos No, en non una se tregua. rata vos, non se rata vos que me queredes, Claro. que me queredes roubar. Pero se a roubamos, acabas a tregua. Como? Que se a roubamos, acabas a tregua. Unha mierda, Ah, Antón. si cogemos No, no, carteles. unha mierda no. Ah, os carteles eran para facer, pero claro. Literalmente todos estos moldes pasaron por mi mano, creo. Y creo que no tengo ninguno ahora mismo. Ah, no, sí, el rosa. Las dunas de Es que relieve. los dos amarillos los perdí, bro. Y el negro creo Los que no. dos. Los dos. É que Antón, Mira, eu quería primeiro, mirar para como me empezar, queda na Reshi. armadura. Reshi. A ver se aprendemos a lootear mellor os strongholds. Porque eu encontrei 2 teams no stronghold o que supuestamente fostes ti. Entonces, non sei, Es que no lo luté. Literalmente solo fui a. ¿Y cómo sabes que fui yo a ese stronghold? porque estaba aberto o portal. ¿Cómo sabes que no fue Gaetan otro stronghold, Samuel o Lois o Porque Roy? os amalores non foron. E ti dixeras que foras a un stronghold, que foras tía polas elitras. Non me veñas eu ahora... lutei todos os meus strongholds, tranquilo. Sí. Sí. O gracioso, o que mola, porque isto podíamoslo facer xa mañán ou pasado, pero vamos a esperar a que estean Lois e Samuel de testigos, porque vai molar máis. Van a estar pensando, mi man que se está liando. E como que tan anda de pesado que non fago nada, toma, aí tes. Mira, eu vou E se os quedar... metemos a todos nun chat e o vídeo ese subimos yo tamén a Lois e Samuel, o que? Sí, Os sí, claro. vídeos. Sí, por eso. Cuidado que igual quedando ali matan chatía. No. Non te preocupes. Estate ben atento. Mira, vou necesitar moitos carteles máis, A ti que che pon? Con diseño armadura de ojos, Gaetan. No seas Sí, sí. tonto. Pero que lo pone ahí abajo. Yo el moral lo tengo, no lo queremos. Ese era o que tiña Roy no peto. Bueno, que seguides tendo ese peto, imagino. No tengo Under Chest. ¿Mi Under Chest? Vale, Reshi, nos llevamos el de dunas. Tú eres tonto. Tú no sabes que si lo cogemos tenemos que aceptar. Papá, hostias. Pero bueno, non saides perdendo, ou si? No, Joder. no, a nosotros no. Ah, claro. Pero... Bueno, yo el de la costera este no lo tengo. Eso que leva ¿Cuál? así, o sea, ese... ¿Cuál? ¿No lo máis tienes? bonito- era máis bonito que tiñas ti, que tal?
No, que es Pero muchísima si es fachada. precioso el mío. Sí, Rexy, sí. E E por que non tengo las botas o último consíguese na nova estructura, non? Sí. Non o tes ese? Sí que o teño. Ese en concreto. Sí, ¿Cuál? teño exactamente ese. Ese. ¿Cuál? E o de costar a donde se consigue. En los barcos. Puta mierda. Yo tengo el de costera. Pero y el faltan rosa. un montón, ¿no, Antón? Home, claro, pero que non xos vou a traer todos aquí. Estes Ai. son dos que máis teño cantidad. Os que máis repetidos teño. Estos son os cromos. Antes non se atravesaban as shooters. Pero con que te quede uno de cada, bro. Si vos un techo, sí. Si non, non. Home, sí, pero é que queres? Que che dea todos os que teño? De costa teño 18, si queres douchos todos. Pero si tienes más de dos, que solo tengas dos. Como que Claro. tes 18? É o que ten que explorar. E non andar a facer o gilipollas. No, si matar sale 20, tranquilo. Pero, joder. Mira, Digo yo. Dixestes matar e foi xo solo. Vale, pues. Como o mundo conoce aos terroristas. Vale, pues lévame este. É broma. Ah, que o collestedes. No se enteraba, Caetán, no se enteraba. No, a verdad que no. Caetán, que no nos llevas ninguno, que yo no voy a firmar eso, Bueno, mira, nos adelantó lo que queríamos hacer. La verdad. Ya, pero si nosotros no seríamos tan malos de no matarnos. Y bueno, nosotros lo acabaríamos matando. Mira que es gay, Si viniera Roy, Molaba más. sería batalla de cacas. Es que no sale ni del agua ahora. ¿De dónde fue Roy? Imagino que vendrá Roy, porque si no, está aquí. No, de aquí no sale. Si me, si, Está en esta mesilla. Alejandro. Casi, bro. Porque el ratón este tiene. Porque yo tengo la obsidiana en el botón lateral, en el derecho, tipo el más cercano, y está en el más alejado, bro. Y están como salidas, bro. Y aún nunca los usé y le di mal, bro. Y no me dio tiempo a ponerse, ¿sabes? Y le gastaba todo en 100%. Cuidado, que se va a meter un. Cuidado. Y yo tengo 20 y tú tendrás 100. Que no le doy. Ahí está. No, él nos da mucho menos, bro. Yo no sé, es que es un Está tonto, bro. corriendo. Está corriendo. Ese tridente. Que tiene tridente, no se lo viste. Lo usé el otro día. Va a escapar. Pero no lo acabo de utilizar ahora, sí. ¡Empújalo! Que es imposible casi que lo empujemos. Es que le spamea para empujar. Es que me da risa, bro. No le estoy ni pegando. Que no le doy.
Pero está en la llamada. No lo sé. Te puse turbo. Sí, se quiere poner de litras. Que sabe Dios cómo tiene la armadura. Es que hay que ser malo Mira, para que mira, no le esto salga. lo hice yo el otro día. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¡Mi Ender Chest! ¡Qué cabrón! Es que así se puede ir cuando quiera. Pero se non consegues matalos, que facemos? Catapultasme e vamos a chegar antes que eles. Eles van a tardar en chegar. Vale, primeiro disme... están aquí. Vou... Saco camas Sí, e volvo. e volves. E quedo na catapulta. Sí, Dis, pos, aguarda no chat, ou os mato, catapultoche. catapultasme. Vamos correndo, doulle xusto en ese momento desde o móvil a subir o primeiro vídeo antes de petarlles a base, ou A despois, Discord, ¿no? depende como, sí, ou se é moi largo a YouTube, depende de como me deixe. E xusto vamos a petarlle a base antes de que cheguen. Petamos a base e agora vimos. Roy. Hola. Roy, Que? pilláronme, non pude matar nin a un nin a outro. Ahora estou facendo un PvP, pero teño medo de que me maten e non sei que facer. Pero como? Como che pillaron? Pois que me puxen nervioso e puxen malo en Ender Crystal. Como que fixestes mal? Pois que fui moi lento e eles escaparon. Pero non pasa nada, non pasa nada, non pasa nada. Creo que me vou a xogar. E se morro, morrín, sabes? E xa está, teño armadura de repuesto, elites de repuesto. E se non exploto eu, xa está. Me mandas esses vídeos. Porque ahora xa puxen todo. Xa estou listo. Sí. E se morres, que pasa? Non pasa nada. Aparezo en base, reequípome. Dale, dale. Sí, sí, Pégale, gasta ahí. pégale. Pégale, pégale, pégale. Los mobs le van a salvar. Cuidado, Alejandro. Pero eu estou bastante tarde e ya non me O que sí que me está sendo No, estoy nervioso. Se fixo unha xogada que non me esperaba. Sí. Entendo que se hace que será así que Pero que va. se quería de encima. Vale. Pero ese sí mira, aquí, ¿no? Sí, sí, estaban aquí, os vou. Taparlo, porque casi. Imagínate que lo llevo. Sin casco. Le acabas de quitar el casco. Va, vente para aquí e facemos todo. Pero que sin haberlos matado,
Pois intenta de repoñer o casco, volve. Tótem? Totem. Sí. Está jodido, Estame seguindo un. Estame seguindo un. Solo un. Creo que sí. Pois facemos isto e intentámoslo matar. Mira, ti vaite correndo, cando entres pola súa base vaite correndo para a sala na que non hai nada. Cando eu poñolle Siege of Wither, Sí. encérrome en obsidiana. Non está cargando ben, pero vou ir. Sí, sí que va lag, sí que va lag. Que había un del cristal puesto, lo rompí con el arco y... ¿Dónde estás? Buah, estoy en China. Metí otra hostia. Ay, qué malo soy. Totem. A uno de vida se quedó, ¿eh? Dime ahí unas coordenadas y... Pon eso. Le quité muchísimo. Creo que me puso algo rollo, bro. Pues un vídeo. Solo Deus sabe. Ah, eso le ponía yo siempre. Hello, I'm Kanzoni, the most pacifist member of this server. I have something to tell you. Everything that has happened up to this moment was one of my plans. Specifically, the Plan Trilero. Because, yes, we had the dragon egg since the beginning. But not get confused. Our purpose is to bring peace to this world. We are creating our faction, and in a few days we will present it to you, as well as our positions regarding the terrorist acts that were threatening ecosystems, species, and, the worst of all, our own lives. Get ready, because the show is about to start. Vamos a facer... Isto vai molar moito. Vamos a facer unha serie de vídeos. Mira, unha vez vi un vídeo de Farfados en Elite Craft Sí. que yo fixo a Rich aí, meténdolles... No. Sí, a Rich e algúns máis, meténdolles medo e aparecía, era como vídeos, pero con unha voz así... Eso é exactamente o que tiña eu en mente. Tamén vinme eses vídeos de Farfados e dixen eu vou no facer en Guerra en Creative Craft 3. Iso é o que vamos a facer. Van Vale, ter... con esa voz así, Sí, que sí. eso dá medo, En inglés vai a estar. Cales A eran as cortes? explosión do Wither é moi grande, non? Exactamente. Non moito. Cales eran as cortes exactamente? Dimas. 993-2279. Vale. Fica aquí, mira o árbol e métete. Voulle facer un amago chulo. De que? De que pareza que me vou a pasar de largo. Entonces, ti dasme a catapultar Chuveu o segundo e vídeo. vamos a ir á súa base a explotala. Explotámola e vámonos correndo outra vez para aquí. E unha vez aquí con calma, vamos a subir o primeiro vídeo. O cal a eles lles vai coller de camiño a súa base e vanse parar a verlo, porque lles vai interesar. E o primeiro vídeo vai dicir eso, do ovo, e de que eso vai afectar. Porque vai dicir, joder, acábame de matar, e ainda por encima acábame de xogar. Vailles a doer. E ademais, o vídeo acaba... Pero non van a entender como o fixemos, é verdade. Non sei se sabes que no, o vídeo de Farfa que lle fixo a Rich acaba cas palabras Sí. Enjoy the show. Disfruta del espectáculo. E que iso dá medo, de paso esa voz E aí eu- de típico... E o noso vídeo vai acabar
con el espectáculo está a punto de empezar. ¿Esa es su casa? No sé. Que en el vídeo. Cállate, cállate, cállate. Baixando. Doulle xa. Espera. Dime. Él non está baixando. Está en inglés, qué cabrón. Reshi, ¿Qué? vente. Dime cando lle dou. ¡Dale! 991 2200. Alejandro. ¿Qué? Alejandro. Nos descubrieron la base. Reshi, ¿Qué? vente. 991 2200. Alejandro. ¿Qué? Alejandro. Nos descubrieron la base. ¿Qué dices? Sí. ¿Cómo lo sabes? Están en nuestra base, acaban de plantar 2 Withers. ¿Cómo lo sabes? Que acaban de plantar 2 Withers. Un ¿Cómo lo Wither. sabes? Que están en nuestra base. Menos mal que recogí las shulkers. Y las granjas, Reshi, te lo dije. Estamos baneados. Te lo dije. ¿Cómo que me lo dijiste? ¿Qué culpa te tengo yo? Te lo dije. Había que recogerlas, da igual. ¿Cómo saben dónde vivimos, bro? Por decirle muchas cosas a Alejandro. ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo saben que es justo ahí, bro? No entiendo nada. Tengo un vídeo de Mosillana. Vale, vale. ¡Madre mía! ¡A mamar, a mamar, a mamar! Con esto vale. Lo tengo todo, ¿no? Veo o golem a por min. Escapamos ahora para arriba. Espera, Está sin nada. xa o sei. Espera, puxen yo Sillana, que tal. De onde estaba que tan? Home, non dixetes que viña por aquí. Ah, sí, pero non baixou. No. ¿Cómo la encontraron? ¿Por qué le dijiste muchas cosas? Si yo literalmente no dije nada. Bueno, eso lo debieron de intuir ellos, vale. ¿Cómo lo sabían, bro? Pero escúchame, con eso de las coordenadas que dicen que dije y con lo de que vivimos en Sabana, ¿cómo lo sabían? No sé. Eso ya no lo sé. No bajes. Se Sí, llama es- Sicho. Bro. Escúchame, que encontrar nuestra base y todo lo que significa que Antón está jugando más de lo que pensamos, Bueno, a mí me da igual que lo encontraran, la verdad. Yo estoy preparado. No, literalmente en la base. Mejoró, Yo no tengo Cogiste- tantas pociones. Nada, va a haber que hacer. Chill. Douche frascos.
para que repares. No, no, da igual, non te preocupes. Donde vai o buque? Subeu para arriba. Está aí, rompendo cousas. Matámoslo. O que sí que habría que queimar isto. Todo este ítem, mano, vai despawnar en breves. Coño, mira, está aquí Sichu. E diarrea. Se ti non lle atacas, el non ven a por ti, ves? Ah, Ya. ¿Dónde Da estarán igual. ellos? Antón se Estrellado. metió y no. Pero. Raya, como lo averiguaron. No soy raya. Bro, que lo chungo que tiene que ser averiguarla. No, además, toda la sabana que hay, bro. Mira, se lo están cargando. No, sí que... Roy, matamos que morro, Pero Está viendo... El que está viendo a por mí, exacto, que morro. Matamos, Roy. escapa, escapa. Nada, Roy, tú eres malísimo, macho. Ala. Joder. ¿Qué? Que eres malísimo, macho. Que estaba un corazón. E por mí non viña, tiña que ir eu detrás dele. Que no he llegado abajo, bro. Ten cuidado, ten cuidado. Veo al Roy. Ahí también. No sé si tomarme otra ya, tengo caco. Están justo debajo mía. Escúchame, escúchame. Ay, Pedro, que cuidado. Cuidado. Por eso. Que ahí podemos morir todos, Cosa que igual Roy no sabe. No sé dónde están, ¿Hasta qué capa es, bro? ¿Cuál es la más baja? Estás full abajo ya. Reshi, ¿sabes qué? ¿Qué? Tengo la caja de Antón de los moldes. El azul. Sí. Sí. Escucha, estás en la base. Sí. En la ñase. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Dónde coño está? No está en inglés. Ah, Pero decía... Yo entendí una cosa que era como... solo Reu sabe, a ver. Como la localización del huevo de dragón está... Hello. No sé, está I'm como Kanzo, desconocida. the most El destino de este servidor no sé qué. Cállate. Hello. Can you recognize this place? If you know where I am, you must know that it's not your lucky day. Yes, it is true that we are pacifists who would never attack anyone for no reason. But this base belongs to the terrorist duo who have been acting against us lately. We have found it the last Monday due to some recklessness of the terrorists. And of course I have to thank Reshi, because without his help we wouldn't be able to find this place. It's a shame that when you're watching this base will be a giant hole. And also the terrorists have holy days due to the illegal farms that we were able to observe. Stay tuned. E despois vamos a subir o segundo vídeo. Estaría ben que o subíramos antes de que eles chegaran á súa base. No que aí xa vamos a estar falando normal e vamos a dicir: bueno, hola, que tal, chicos? Estamos aquí neste árbol, Roy. Non sei se sabes que é este árbol. No, non sei, a ver, vamos a ver. Ui, vamos a ver, vamos a ir por diamantes aquí. Ui, rompemos este bloque. Pero que temos aquí? Unha base.
Pois sí, chicos, esta é a base de Caetán e Rexi, pero non vos preocupedes que non vai durar moito. No momento no que estedes vendo este vídeo, aquí só habrá un boquete. Estadevos atentos a futuras entregas. E deixámolo aí. E eles van a dicir, bueno, matounos, destrozounos a base e xogounos a cobo. Que máis podría pasar? Alex, Retrasado, bro, que casi me matan. ¿dónde están? ¿Para qué te puto silencias los cascos, bro? No, que estaba viendo el vídeo. Bro, pues hay una mierda para poner subtítulos, Y no hace falta escuchar. Pero es que me Bro. molaba escucharlo. Bro, es que si pero no te hace callas, falta cabrón. Te dije lo mismo a ti antes, bro, y me aguanté. Porque yo estaba persiguiendo a Antón antes. Vale, le quité un tótem. Y ahora yo estaba con ellos y te lo estoy diciendo, bro. Llevo dónde media están? hora diciéndotelo, bro. Mira, si están aquí. Están aquí en la base, bro. Al Roy casi lo mato, bro. Iba con el Itras y casi lo mato. Lagazo terrible. No sé ni dónde están. De aquí nos vamos con una kill, Ah, es que hay se mucho van. mob, bro. Al final non foi tan boa como pensábamos. No, 20. pero bueno, espera, que ainda non acabo. Ainda quedou baneo. Peguei a Catán, pero pegoume a min tamén. Vente, Antón, aquí en el agua. ¿Cómo no me lo estoy cargando? Reshi, no sé si voy lagueadísimo yo. No, vamos todos. Volveu. Sí. Pero mira, Roy, pasa voando por donde estou eu. Hostia. Morrí. Espera. Al Antón mola. Vente. ¿Lo mataste? Sí, Iba con las cosas. me imagino. Ah, otra vez igual. Eso mismo. Hello. Can you recognize this place? Esta es nuestra base. If you ¿Qué know where dices? I am, Sí. you must know that it's not your lucky day. Esto es por las Yes, granjas, it is true that we are Lo estoy viendo. pacifists who would never attack anyone for no reason. But this Pero en base verdad queda belongs bien to lo de the las granjas, porque es algo terrorists ilegal y en, who have been teoría acting somos against nosotros. us lately. Escúchame. Escúchame, ¿qué tal? We have found Si nos it vienen the con last algo, le Monday decimos due que to some recklessness Es un of the anárquico tal, terrorists. y es por lore, porque And como of somos los course, I have to terroristas, thank son Reshi, cosas ilegales. because Le without decimos his que- help, we wouldn't be able No, to ¿qué find tal? this Escúchame, place. le decimos eso, que es que como somos los terroristas, hacemos cosas ilegales. It's a Pues shame that ya when teníamos you le todo, decimos- cuando estudiaron. This base will be a giant hole. And also the terrorists have Que queda holidays perfecto due to por the lore. illegal farms that Escúchame, we were pues able le to decimos así. observe. Stay tuned. Fue cuando estábamos en la playa, se lo dijo el Roy seguramente. Si sabes dónde estoy, debes saber que no es tu día de suerte. Y además justo la entrada. ¿Cómo saben justo la entrada? Hombre, porque... no sé. Al duro terrorista que está dando contra nosotros últimamente. Está encima de las granjas. ¡Y de mis shulkers! Sí. Hemos fundado el último lunes de vida. Porque sin su ayuda no podríamos encontrar este lugar de nada. Digo yo, cabrón. Es una pena. Estás viendo el vídeo, será un agujero gigante. Tan gigante no era.
que pudimos observar. Estén atentos. Ah, no nos dice qué nos va a pasar. Ah, que estoy yo solo Escucha. en el servidor. Imagínate que ahora nos saca todas las cosas de nuestro inventario, bro. No, eso se va. Que nos la saque. Pierde más él. No. Hombre, si nos Pero la saca, yo escucha, no vuelvo a jugar. le O salimos sea con- que pierde más él. Yo no sé tú Escúchame. sabes. Le decimos que desde un principio, tipo el vídeo que tienes ahora ya no se lo vas a dar. Reshi, mira, si no nos dice nada sobre las granjas, nosotros no decimos nada. Cuando nos diga le diremos. Acabas de ver el vídeo, Catán, que acaba de mandar ahora. Sí. Pero lo estoy escuchando sin subtítulos. ¿Qué ponía? Dice al final. Habla de que somos terroristas, no sé qué, y después dice. Como están usando granjas ilegales. No, dice, como todos tenemos días santos y están usando granjas ilegales, les pasará esto. Y pone. Esperen al final, o ya no me acuerdo, bro. Bueno, me imagino que lo que nos pasaría sería esto. O sea, que nos llevamos un equipo gratis, perdemos una base que me la pela y, bueno, un equipo gratis. Yo creo que es, ¿no? Lo que Bro, nos pasó. escucha. Le decimos que. Tipo, yo cuando él te enseñó esa granja, mira, pensaba que era Roy, bro. Me cagué. Cuando yo te enseñé esa granja, fue antes del este. Y cuando él te lo dijo, fue antes de que te empezara a llamar terrorista, ¿sabes? Sí. ¿Y sabes qué le podemos decir? Que Porque él como no nos sabe que empezó a las llamar teníamos. terrorista, claro. Como nos empezó a llamar terrorista, Como nos que empezó a las- llamar que las hicimos. terrorista, los terroristas hacen cosas ilegales. Y si nos banea, que la chupe. No, escúchame, si salimos así, le decimos que nos banee, pero lo hicimos por eso. Los terroristas hacen cosas Mira, ilegales. un buen arco, Le decimos que una lo hicimos shulker por la hora de gratis hora. y unas elitras. Las elitras te las doy a ti, el arco me lo quedo. Me duele mucho el brazo. Uf, el arco Falta el es... casco, Yo tengo toda la armadura, Ya, el la casco doblado. espada. Y no tenía nada. Reshi, ¿Qué? si hacemos cosas ilegales tenemos que hacer que Yago nos diga ya las coordenadas de Roy. Necesitamos ese huevo del dragón. Bueno, entiendo que no hay nada conectado ahora. Mira, que me lo escuchen. ¿Qué? Qué cabrón, a ver su armadura. ¡Hostias, qué guapo! Falta el casco. Aunque también tengo su pico. Tengo su pico, sedoso. Pero lo de Escúchame, KZN Después tiene de más esto nombre nos de vas a dar la terrorista. armadura a Samuel. ¿Se la doy o no? Es que no sé. No, Después no. de esto, perder una armadura creo que no nos renta, No se la digas. Mira los pies, bro. Literalmente le pegabas una más y lo rompías. Menos mal que lo maté. Arma elegantes que traerá. Este tiene No, los mismos escúchame. nombres que el año pasado. Escúchame, si va a jugar así de mal el servidor, lo tenemos ganado, Que yo en ningún momento estuve a punto de morir. Menos el momento en el que no hablabas, que... A ver, pensaba que moría porque no tenía ni elitras, ni enderpearls, ni nada. Y me cagué, Te digo, bro. ahora Y no al te final quedes FK en un sitio. Bueno, te regalo el ender. Ah, no es tuyo, coño. Era mío, era mío. Bueno, tengo rosas el No Willy, tengo que están totems, chachis. Una tarde tenemos que quedar en un outpost y farmear totems, bro. Hello again. In this last video I would like to clarify everything that has happened. You have just witnessed the plan Rafaga, the first attack carried out by Canzoni and his teammate Pupi. To finish this wonderful plan we are going to tell you the story of the truce. It all started when the terrorists found my 2 farms, almost newly built. The decision I made was to flee forward, to buy time, and with the truce negotiations, I realized that the terrorists I was negotiating with were worse off than me. Desperate,
They signed a 10-day truce where I had to give them the 10% of the daily production of my farms, but since they had just broken him, they did not receive what they expected. And that's why they decided to fix my farms to use them, which denotes a high level of desperation. We found out and we broke them, and the terrorists began to cry. And now is when we come to this place, a failed totem farm in a paradisiacal landscape near the world border. In conclusion, this is just an insignificant attack compared to what we have in planned. You should never have attacked us. Oh yes, and the thread dupers, that is unfortunate. You knew well that it was totally illegal, but you decided to do it because you thought we weren't going to catch you. Pathetic. I hope you will enjoy this week of holidays outside of Gera N Creative Craft 3. And for Lois and Samuel, I only hope that you will get advantage of this week without terrorists in the server. Bye. No, eu son pacifista. Isto é unha venganza polo que nos estuveron facendo hasta agora. Para darlles Simplemente. medo, así, que quizás que incorrupto xa van a pensar que é Lanzan e despois de todo o que nos fixeron. No, pero eu non son Evil, eu son... Este Anthony non vai cambiar xa. Ora, a este Anthony, se lle tocas os huevos, el pégache un puñetazo. En vez de tocarchos a ti, pégache un puñetazo. É así. O sea, isto non é que eu me volva mal agora de repente, non. Isto é unha venganza. Polo que nos estuveron facendo eles hasta agora. Vou sacar Sigo unha por aquí, si eso. No, xa está. Era para sacar unha captura. Ah, vale. Como nos sale isto ben xa... Sácalle unha captura ti tamén, porque agora vou quitar daqui, non vai a ser que nos encontren esta base. Hola. Que? Lois está subindo os vídeos. Os outros creo que foron a xogar a Valorant mentras que empezábamos a falar. E que non tienes que morrer, a verdade. Que máis dá? A mí o que me preocupa é que non vamos a poder facer un PvP contra Gatán. É moi superior ao Ender Crystal. Sí. E que o Ender Crystal é o peor que puedo meter no Minecraft, eu creo. E así acaba o plan Ráfaga. Éxito ou fracaso? O tempo dirá. Os terroristas están jodidos e intentan blanquear o que aquí ocorreu. Estáse librando unha batalla oculta, unha batalla polo relato, a batalla da opinión pública. Os pacifistas cos seus vídeos pretenden venderse a Lois e a Samuel como o equipo correcto. E os terroristas intentarán defenderse e dirán que dupear nun servidor como este non é para tanto. Pero o que nos deixa este punto de inflexión é un horizonte tortuoso. O velo da guerra acaba de caer. Solo Deus sabe o que ocurrirá nos próximos episodios desta serie. O que sí que vos podo dicir é que tanto os pacifistas como Lois e Samuel gozarán dunha semana de aparente paz sin terrorismo en Creative Craft. E agora, a verdad, estou me poñendo un pouco melancólico, porque estou recordando a primeira vez que vi unha base explotar desa forma.